En este video voy a explicar la configuración del PLL del microcontrolador, específicamente para la familia STM32F746ZG. Lo primero que encontramos y que hay que identificar es las diferentes fuentes de reloj del microcontrolador. En la mayoría de ejemplos se trabaja con el reloj por defecto del microcontrolador, que es el HSI. Es un reloj interno que tiene el propio microcontrolador, cuyo valor es 16 MHz. Por ende, los cálculos se hacen usando esa frecuencia base de reloj. Otra opción es usar el HSE, un oscilador en base a un reloj, a un cristal externo. Para este caso, este cristal en la tarjeta de desarrollo es de 8 MHz, tenerlo presente para los cálculos posteriores. Y la tercera opción es usar el PLL como fuente de reloj. Ese va a ser el caso de este video. Adicionalmente, el microcontrolador tiene dos fuentes adicionales: un reloj de 32 kHz, un oscilador RC, y un cristal de 32.768 kHz. Tiene este valor específico para darle precisiones, una mayor grado de precisión al RTC, al Real Time Clock que posee el microcontrolador. Vamos a ver algunas características del PLL. Básicamente lo vamos a usar para darle una mayor velocidad al bus de sistema. Normalmente trabajamos a 16 MHz. Máximo podemos llegar hasta 216 MHz, hasta 216, para que el microcontrolador acepte los valores y trabaje de una forma estable. Hay otra configuración adicional para generar un reloj de 48 MHz. ¿Cuál es el objetivo? Este reloj genera una frecuencia de 48 MHz para utilizar el puerto USB que tiene la tarjeta, no el de programación, sino el puerto que tiene de configuración. En la parte inferior, al lado del pulsador PC13, tenemos disponible un puerto USB. Requiere una velocidad de reloj de 48 MHz. Adicionalmente, también para trabajar con las memorias, las SDMMC, son memorias micro SD, también requiere que tengamos una velocidad de 48 MHz. Vemos que esa sería la forma de generar ese reloj a partir del PLL. Iniciamos los registros de configuración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a usar el HSE como fuente, no como reloj, sino como fuente del PLL. Recuerde que el PLL puede tener dos fuentes, el HSI y el HSE. En este caso vamos a usar el HSE porque es mucho más estable. El HSI es un reloj de menor costo, pues claramente se implementa internamente el microcontrolador, pero no tiene la estabilidad para trabajar a grandes frecuencias. Por ende vamos a usar el HSE. Lo primero que hay que hacer es iniciarlo, encenderlo. Lo hacemos con el bit 16 del registro RCC-CR. Una vez está habilitado, debemos esperar, haciendo una lectura del pin 17, que el HSE esté listo para ser utilizado. Entonces eso se hace con un while. Esperamos hasta que el HSE esté listo. Siguiente, vamos a activar o a habilitar el reloj del Power Interface para poder utilizar el PLL. Se realiza activando o poniendo un 1 en el bit 28 del registro RCC APB1ENR. Es importante que activen este bit, si no el PLL no va a operar bien. Posterior a eso iniciamos con una configuración básica, porque vamos a utilizar el PLL como reloj principal. Entonces, en el registro RCC CFGR vamos a modificar los valores del preescalizador tanto para APB2 como para APB1. Estos valores son los que utiliza el micro para los relojes de los demás periféricos. Entonces los vamos a ajustar. El APB2 vamos a dividirlo por 2 y el APB1 vamos a dividirlo por 4. Ahí dejo los binarios particulares
de cada bit y pues el comando específico lo dejo en la parte superior en el hexadecimal. Esto el binario lo coloco para que sepamos de dónde sale este valor en hexadecimal. Luego vamos a configurar ya los parámetros propios del PLL, es decir, las velocidades que necesitamos para algún propósito en específico. Para este ejemplo en particular, los cálculos se realizaron para obtener una frecuencia de reloj de 168 MHz, es decir, esta que encuentran acá. PLL General Clock Output, la idea es que ese valor sea 168 MHz. Como vemos, depende de una frecuencia del VCO escalizada por un factor que se guarda en PLLP. Ese valor del VCO, ¿de dónde sale? Si lo vemos, está en la fórmula inmediatamente anterior. ¿Proviene de dónde? Del PLL Clock Input, que como configuramos en las diapositivas anteriores va a ser el HSE, o sea 8 MHz, y dos valores que lo preescalizan, uno que lo multiplica, que es PLLN, y uno que lo divide, que es PLLM. Cada una tiene una característica específica que la vamos a describir a continuación. Entonces, iniciamos por PLLQ. Este es un valor que se va a configurar. Me devuelvo un segundo a la diapositiva anterior. Des en cuenta, PLLQ lo que hace es escalizar la frecuencia del VCO para obtener la frecuencia que necesitamos. ¿Para quién? Para el USB, para el SMMC y el RNG Clock. Des en cuenta aquí, recuerden que vimos que la idea es que cuando vayan a usar en aplicaciones, debe ser 48 MHz. Entonces lo que hacen es usar este PLLQ para escalizar ese VCO Clock y obtener 48 MHz. La fórmula la tienen aquí, pues es simplemente el VCO, la frecuencia del VCO dividido PLLQ, que tiene un rango, puede ser de 2 a 15. Tener cuidado de no ponerlo ni en 0 ni en 1, porque son valores que el microcontrolador no reconoce. Siguiente bit importante de ese registro es el PLL SRC, que es el que selecciona la fuente de reloj del PLL. Entonces aquí vemos que lo vamos a poner en 1 para seleccionar el HSE como el oscilador seleccionado para el PLL. Tenemos el valor del PLLP, es el último valor que escaliza la frecuencia de salida. Claramente el manual le especifica, no podemos exceder 216 MHz. Es la máxima velocidad a la que el microcontrolador se puede configurar para que trabaje estable. Muy seguramente si ponemos valores superiores, en algunos casos funcione, pero el microcontrolador no va a trabajar de forma estable. En este valor lo vamos a configurar, en este caso lo vamos a configurar con un valor de 2. Ya vamos a mirar las ecuaciones del porqué. Y los valores que preescalizan el VCO. Entonces voy a iniciar con el PLLM, porque es importante tener en cuenta las recomendaciones. El software, el diseño, digamos, del software requiere que el valor de la fuente de reloj se escalice para que tenga entre 1 y 2 MHz. Entonces recuerden, la idea es que este PLL Input Clock Frequency se escalice para que esté en un rango de 1 a 2 MHz. Eso se hace con el PLLM. Entonces, como nosotros vamos a utilizar como reloj de entrada al PLL el HSE, que es de 8 MHz, por eso el PLLM lo vamos a configurar en 8, para que nos dé una frecuencia inicial o de entrada de 1 MHz, respetando el rango recomendado por el manual. Y luego, con el PLLN, lo que hacemos es multiplicar, es un factor de escala multiplicativo para el PLL. Observemos las recomendaciones. No podemos exceder, debemos estar entre un valor de 100 a 432. ¿Listo? No podemos exceder ese valor porque el PLL no funciona bien si se exceden esos valores. O si lo configuramos menor a 100. Hay que respetar los rangos. Listo. Una vez claro cada uno de los parámetros de configuración, lo que pasamos es a realizar las fórmulas. Entonces, tenemos en esta fórmula resumen, vamos a analizar al detalle. Entonces, lo primero que se calcula es la frecuencia del VCO. Entonces, con la frecuencia del VCO, ¿quién es? El reloj que escogimos de fuente, que va a ser el HSE, ¿cierto? La fuente de reloj, y la vamos a escalizar
por el valor PLLM. ¿Para qué? Para garantizar el rango que el manual indica, que es entre 1 MHz y 2 MHz. Por eso, al hacer la división, vamos a obtener 1 MHz de referencia. Y luego lo vamos a escalizar por PLLN, en este caso 336, para obtener como resultado una frecuencia de VCO de 336 MHz. Luego realizamos el cálculo de la frecuencia del PLL que necesitamos. Para este caso les mencioné que el ejemplo está para 168 MHz. Por eso lo que hacemos es los 336 MHz del VCO los vamos a escalizar a través de PLLP con un valor de 2 para obtener los 168. Aquí pueden observar los valores de resumen. Tenemos PLLP en 2, PLLN en 336, PLLM en 8. Y el bit de selección del reloj principal para el PLL, que para este caso es el HSE. En la parte inferior de la diapositiva les dejo la descripción binario a binario por si tienen dudas, y lo que al final del código vamos a colocar es este número en hexadecimal. Pero este número es simplemente coger cada uno de estos binarios y armar la trama correspondiente. Una vez configurados los parámetros, debemos proceder a prender el PLL. Recuerden, al igual que en todos los módulos, primero se configuran, luego se encienden. Entonces ya después de configurado, lo que hacemos es, por medio del bit 24 del registro RCCCR, activar el PLL, como les pongo acá en la descripción, PLL on. Y pues aquí está el comando en hexadecimal, que sería el que vamos a colocar en el código. Una vez encendido, debemos esperar, por medio del bit 25 del mismo registro, a que el hardware nos indique que el PLL ya está listo. Por eso él tiene una bandera en el bit 25 que indica Clock Ready Flag, indica que el PLL está enganchado o se sincronizó. Entonces debemos esperar hasta que el mismo microcontrolador nos indique que ya está listo para ser utilizado. Una vez ya está listo, debemos modificar dos valores importantes. El primero, y les dejo la tabla acá, es el valor de latencia. Debido a que el microcontrolador va a trabajar mucho más rápido y va a hacer los accesos a memoria mucho más rápido, tenemos que darle y actualizar este valor de latencia. Este valor por defecto es 0, puesto que normalmente por defecto la velocidad está en 16 MHz, lo cual entra en este rango de 0 a 30 MHz. Encierro este valor porque nosotros con la tarjeta estamos trabajando con 3.3 voltios, que está en este rango. El microcontrolador está en la capacidad de trabajar en otros rangos. Dependiendo de la aplicación, pues ustedes actualizarán el valor correspondiente. Para los ejemplos de la tarjeta, solo nos aplica esta columna, la que acabo de resaltar en azul. Entonces, como el PLL lo configuramos en 168 MHz, estamos en este rango. Y con este rango debemos actualizar el valor de latencia a 5 wait states, lo que es igual a 6 ciclos de CPU. Entonces tengan presente este 5 de dónde sale. Son los estados de latencia que se deben actualizar respecto a la velocidad que vamos a trabajar el micro, que es 168 MHz. Este valor se configura en el registro de la flash ACR. Entonces ese estado de latencia, que es 5, aquí está en binario 0101, que ya saben de dónde sale, se actualizan los primeros 4 bits del registro flash ACR. Y hay un bit acá súper importante que se debe activar, que es el bit ARTEN. Lo dejo en la parte inferior izquierda. Deben habilitarlo. ¿Qué es ese bit? Ese bit habilita el acelerador ART, que traduce ART, Adaptive Real Time Memory Accelerator. ¿Qué es lo que hace? Nos permite que el microcontrolador, como va a trabajar más rápido, no se cuelgue en las comunicaciones y en los accesos a memoria. Entonces deben habilitarlo siempre que usen el PLL. Normalmente está deshabilitado porque, repito, siempre hemos trabajado a 16 MHz. Entonces no es necesario activar este módulo ART. Una vez habilitado, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos el PLL como la fuente de reloj del sistema.
Eso se hace con el registro RCC CFGR. Lo vemos acá en el registro RCC CFGR. En ese instante le decimos al micro: listo, va a trabajar con el PLL como la fuente de reloj principal. Por ende, los cálculos de los demás módulos los deberían actualizar si usan como fuente de reloj principal el PLL. Un ejemplo de ejercicio, digamos que ya lo he venido desarrollando, pero para concertar el ejercicio, el ejemplo, ¿cuál sería? Diseñe un programa que permita configurar el PLL del microcontrolador a una velocidad de 168 MHz. Entonces lo que tengo en la siguiente diapositiva es el resumen de lo que he explicado paso a paso. Voy a recapitularlo. Debemos hacer una función. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo en este ejercicio le puse PLL. Ustedes le pueden poner, repito, el nombre que quieran. Y vamos a iniciar. Entonces lo primero que se hace, ¿qué es? Recordemos, activar el oscilador HSE, porque es el que vamos a usar como la fuente de ingreso para el PLL. Luego, ¿qué hacemos? Esperar a que el mismo microcontrolador nos diga que el HSE ya está listo. Luego, ¿qué hacemos? Habilitamos la interfaz de potencia del microcontrolador para poder usar el PLL. Luego, opcional, estos valores los escogí yo arbitrariamente, ustedes de acuerdo a su aplicación lo pueden cambiar, que es escalizar el reloj. Para APB2, en este caso lo dividí por 2, y para APB1 lo dividí por 4. Ustedes, dependiendo de su aplicación, lo pueden modificar. Al igual que este valor, ¿qué es lo que hacemos después? Configurar con las ecuaciones los valores que necesitamos para la frecuencia de reloj deseada. En este ejercicio nos piden 168 MHz, los valores PLLM igual a 8, recuerden que escaliza el HSE, o sea 8 MHz sobre 8 nos da 1 MHz, respetando las reglas del manual. Y luego PLLN 336, generando un múltiplo escalar del VCO. Y finalmente PLLP igual a 2 para generar la frecuencia de 168 MHz. Una vez está configurado, podemos activarlo. Una vez está activado, ¿qué hacemos? Esperamos a que el mismo microcontrolador nos diga que esté listo. Entonces, cuando está listo, podemos continuar. Y por último, ¿qué debemos hacer en cuanto a configuración? Recuerden, actualizar la latencia. Para el caso de 168 MHz debemos actualizar la 5WS o Wait States, que significan aproximadamente 6 ciclos de máquina, y debemos habilitar el módulo ART para que el microcontrolador pueda trabajar mucho más fácil en la comunicación con los accesos a memoria. Y por último, le decimos al micro que como ya lo configuramos y está trabajando, por favor deje el PLL como la fuente principal de reloj del micro. Luego, para garantizar que el PLL quede completamente funcional, simplemente ejecutamos 500 ciclos de reloj para que si por alguna razón no se ha enganchado el PLL, lo haga en estos 500 ciclos de máquina. Eso es lo que deberíamos hacer para configurar el PLL. En cuanto al programa principal, no hay muchos cambios. Lo primero que debemos hacer en el main pues es llamar a esa función, la función PLL, y luego funciona exactamente igual a como hemos trabajado en los demás ejemplos. Habilitamos relojes. Para este caso voy a hacer el ejemplo con un LED. Entonces simplemente habilitamos los LEDs. Y en un bucle infinito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Prendo el LED, espero por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Para este caso estoy esperando 500.000 ciclos de máquina. Luego, ¿qué hago? Lo apago. Procedo a apagarlo y espero nuevamente esos 500.000 ciclos de máquina. Y repito el ciclo. Entonces vamos a obtener eso, el LED rojo prendiendo y apagando con un tiempo de 500 ciclos de máquina en nivel alto y 500 ciclos de máquina en nivel bajo. ¿Cómo vamos a corroborar que el PLL está funcionando? Entonces vamos ahora al código. Aquí yo ya tengo el código. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vamos a hacer? Tengo acá en cuenta la función del PLL, la que ya escribimos. Voy a comentariar la parte del PLL.
Voy a compilar el programa. Compilo el programa. Espero a que ejecuten los cambios. La parte inferior me indica 0 errores, 0 warnings. Entonces procedo a cargar el programa. Bueno, voy a conectar la tarjeta. Ya despliega que ya conectó la tarjeta y voy a cargar el programa. Una vez cargo el programa, vamos a observar cómo el LED rojo parpadea a una frecuencia. Esto más o menos es aproximadamente medio segundo, pero igual no tenemos la precisión. Para eso ustedes pueden utilizar el SysTick o el timer, algún timer si quieren tener exactitud de la frecuencia, pero por ahora es un comparable para que vean cómo se acelera la velocidad del reloj base del microcontrolador. Entonces voy en el código a quitar el comentario del PLL. Entonces voy a quitar el comentario, compilo nuevamente el código, ya compila sin errores, lo vuelvo a cargar y podemos observar que con el mismo código va muchísimo más rápido, aproximadamente es 10 veces, más o menos 16 MHz es el reloj base y el microcontrolador quedó a 168, entonces más o menos es 10 veces más rápido. Ustedes pueden modificar los valores para la frecuencia que deseen, pero recuerden hasta un máximo de 216 MHz. Eso es todo por este video.